Filipenses 4, leamos del versículo 1 al 5. Este es el sermón número 21 de la serie expositiva en la epístola a los Filipenses. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Que el Señor añada bendición a esta lectura. Ya hemos visto los versículos del 1 al 4 y hoy vamos a meditar en el versículo 5. Realmente lo que hacemos, estamos expandiendo el tema del primer versículo. Estad así pues firmes en el Señor. Porque para estar firmes en el Señor tenemos que ser de un mismo sentir. Y tenemos que aprender a regocijarnos en el Señor en toda circunstancia. Y cuando aprendamos a amarnos, a resolver nuestras diferencias, como lo que se está tratando en estos versículos, entonces, si aprendemos esto, que hemos visto en las semanas anteriores, entonces estaremos capacitados para cumplir esto otro que se pide también de nosotros. No antes. Tenemos primero que haber entendido eso y habernos sometido al Señor en esto para ahora atender este mandamiento. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta palabra griega es bastante importante, gentileza, porque es traducida de diferentes maneras al español. A veces es un verbo, a veces es un sustantivo, pero tiene muchas características. ¿Y cómo hacen los traductores? Depende del contexto, así la traducen. Pero yo quisiera hoy que tratemos de profundizar todo lo que esa palabra que aquí se llama gentileza implica. Nosotros decimos ser gentil, alguien es gentil. Y lo tratamos entonces como un adjetivo. Se refiere a una persona que es cortés, que es sociable, comunicativa. Y en general se refiere a tratar a los demás de una manera considerada. Y aquí hay un asunto, porque vean que gentil, en un sentido, significa no judío. Ustedes conocen ese significado, ¿verdad? Los gentiles, un gentil no es judío. Pero ahora gentil es más bien ese que trata a la gente de cierta manera. Entonces tengamos bien claro esos dos significados. La primera característica de la gentileza que aquí se nos pide, no de la gentileza según el mundo, porque la del mundo es solamente esa, aparte de pues, los modales y la cortesía. Aquí vamos a profundizar en la gentileza que se pide de los hijos de Dios. La primera característica es la indulgencia. ¿Saben qué significa indulgencia? Indulgencia es la facilidad de perdonar o disimular las ofensas. Y vamos a ir a bastantes versículos como solemos hacer, mis hermanos, porque es la palabra de Dios la que interpreta la palabra y nos da tanto. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Se nos manda a ser perdonadores. La actitud que nosotros vemos, por ejemplo, en aquel primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Eso se relata en Hechos capítulo 7. ¿Cuál era la actitud de él perdonadora hacia esas personas malas que lo estaban acusando falsamente y que finalmente lo mataron? ¿Qué dice la Escritura? Que él terminó sus días diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es gentileza. Pero ¿de dónde tomó él ese ejemplo?
Nosotros leemos en Lucas 23:34 que exactamente eso dijo Jesucristo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros eso no lo podemos hacer de manera natural, porque de manera natural lo que queremos es venganza. Pero para practicar esta gentileza, capacitados por el Espíritu Santo, aprendemos a ser perdonadores. Y estos casos son extremos, pero nosotros estamos llamados a perdonar esas pequeñitas cosas que incomodan. Pregunta: ¿tiene usted esta característica de la indulgencia o le es muy difícil disimular las ofensas que otros hacen? ¿Se le hace complicado perdonar por adelantado? Aquí no pasó nada, no me va a afectar. O lleva ahí el rencor, el resentimiento. La segunda es condescendencia. Es la capacidad de acomodarse a los gustos de otro y hacerlo por bondad. Es condescender. En Filipenses 2:4 ya habíamos visto algo de esto cuando dice el apóstol: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Queremos siempre hacer o que se haga todo como a nosotros nos parece? ¿Somos capaces de ceder ante lo que otro quiere? Condescendencia. Romanos 10:12 dice también al respecto de esta característica lo siguiente: porque, esta no es la cita, pero es que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces nosotros no tenemos que estar buscándonos agradarnos siempre a nosotros mismos, que se haga siempre las cosas como nosotros pensamos, sino que condescendemos. A Él le gusta así, a mí no me gusta tanto así, pero que se haga como a Él le gusta, por amor al hermano, por bondad. Pregunto, porque lo que pasa es que no es solo que quiero que sepan las cosas aquí, y una vez hacemos examen, ¿cómo somos en la casa? ¿Cómo somos allá? ¿Es usted capaz de ceder? ¿O siempre tiene que ser como usted quiere? Y el color que usted dijo, ese es el que tiene que pintarse la casa, o lo que sea. El siguiente es cordialidad. Esta palabra cordialidad viene de una raíz cordis, y es corazón, por cordialidad viene de cardio también, bueno, ustedes conocen esa frase, ¿verdad? Cardiología, etcétera. Pero eso significa de corazón. Ser cordial es hacer algo de corazón. Y la Biblia nos habla de hacer las cosas de corazón. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, no algunas cosas, dice todo. Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y aquí es donde comienzan los problemas para nosotros. Porque aunque no lo digamos y no nos percatemos, no lo estamos haciendo para el Señor. Lo estamos haciendo para alguien o para mí mismo, y eso nos trae frustración. En cambio, cuando es para el Señor, lo hacemos de corazón para Él. Entonces, si es así, si aprendemos a hacer las cosas de corazón para Dios, no nos frustraremos, no nos sentiremos tan mal cuando alguien no aprecie lo que hicimos. Porque así somos nosotros, tan resentidos. Hice tal cosa y ni las gracias me dieron. Tenemos que aprender a hacer las cosas de corazón para el Señor, y eso nos va a aliviar. Les aseguro que así es. Porque esas personas a las que usted está tratando de agradar, a veces no hay manera de agradarlas completamente nunca. Entonces, si su enfoque es agradar a esa persona usted no le queda bien, usted tiene frustración. En cambio, cuando usted hace lo mejor y lo hace para el Señor, sea que lo aprecien o no lo aprecien, no se va a sentir tan mal. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, también habla de este tema y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, estamos hablando de la obra de la salvación, dice, para el amor fraternal no fingido, oiga, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
Este tipo de cosas que estamos hablando solo se pueden experimentar en la comunidad de fe. ¿Cómo puede usted, desligado de la iglesia y sin relación con hermanos en Cristo, practicar todo esto? Es necesario hacerlo dentro de esa comunidad de fe. Y aprender a hacer las cosas no por obligación. Con todo el corazón les digo esto, si hay algo que lastima mi alma, es pensar que ustedes o alguien aquí haga las cosas porque yo dije, y porque ese pastor se ve un poco serio y es capaz que me va a regañar o algo así. Oh, hermanos, eso me duele. Porque la Biblia dice, a Cristo el Señor servís. Es por Cristo. Y ustedes deben, y esa es mi tarea, hacer que tengan convicciones firmes de que agraden a Cristo. Él es el Salvador. No para agradar a los hombres. Hagan las cosas de corazón, no por obligación, no por presión y menos por manipulación. El siguiente es la amabilidad. Y en algunas versiones, en lugar de gentileza, dice amabilidad. Vuestra amabilidad sea, porque ese es el más cercano. Y vamos a leer entonces Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La disposición y tendencia natural pecaminosa nuestra es primero yo. Considerar primero nuestro beneficio, que es lo más conveniente para mí y para los míos. Pero aquí dice que no, que el amor me va a llevar a considerar qué es lo que más le conviene al vecino, a mi familiar, a quien sea, a quien sea. Esa es amabilidad. Ser afable, ser complaciente, ser afectuoso. De hecho, el que es amable, la misma palabra lo dice, es digno de ser amado. Por ser así, afable, afectuoso. Ahora, aquí otra pregunta. ¿Qué tanto nos interesa a nosotros ganar el afecto de los demás? En la sociedad que vivimos y casi que como un mecanismo de defensa por los chascos, digámosle así, que nos hemos llevado, o las malas experiencias y traiciones tal vez que hemos sido objetos de eso, nos volvemos entonces duros, insensibles, y no nos interesa ganar el afecto de nadie. Y la gente así lo dice, no me interesa quedarle bien a nadie. ¿Qué es lo que están realmente queriendo decir? Eso no es correcto. Nosotros cristianos debemos desear ganar el afecto. ¿Por qué? Debemos ganar el afecto porque cuando ganamos afecto, ganamos confianza y podemos entonces compartir con esa persona el Evangelio. Pero no es lo natural, como les decía. Siempre queremos ser el primero en la fila. Si están repartiendo comida, yo voy de primero. Nadie está dispuesto a cederle lugar a otro. Por eso es que tienen que en los autobuses que poner exigido algunos asientos que dice aquí preferencial, no se puede sentar si usted no es un ancianito, un señor embarajada o lo que sea. ¿Por qué es necesario eso? Debía ser natural. Más, el bus no debería decir nada y en cuanto a alguien que se ve que lo necesita, debería levantarse el que puede y cederle el campo a otro. Eso debería ser lo natural, que sale de la consideración del prójimo, pero como no es, y la gente puede ver al anciano o a la señora embarazada con chiquitos y bolsa y todo y no ofrecerle el lugar, entonces hay que hacer unos asientos obligatoriamente. Pero eso no es lo que queremos, así no es como debíamos vivir. Es por consideración, hacerlo todo con amor. Proverbios 11:30 lo habíamos visto en alguna oportunidad. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Y ganar almas habíamos visto que es eso, ganar su confianza.
para que entonces podamos nosotros presentarles también el Evangelio. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto de la amabilidad? Bueno, hay cosas que tenemos que aprenderlas y enseñarlas. Los modales. De hecho, pensemos, ¿por qué le enseñamos los modales a los niños? Niños, vuélvanme a ver. Tienen que tener buenos modales que sus padres les han enseñado. Y yo sé que es ardua tarea a veces, pero hay que hacerlo. ¿Por qué es que les enseñamos modales? ¿Por qué les enseñamos a no interrumpir la conversación? O eso es lo correcto, ¿verdad? Están personas hablando y los niños quieren venir y interrumpir. No, pero el niño educado hace así, permiso, es que tengo que decir algo. Él pide permiso para interrumpir una conversación, no simplemente irrumpe y dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que se muestra en el niño? Su egoísmo, el que importa es él. Lo que los demás estén haciendo no importa, tienen que parar lo que estén haciendo para escucharme a mí. Bueno, pues esa actitud de niño mal educado a veces la llevamos los no niños. Y entonces aprendamos, la amabilidad nos lleva a respetar. Las personas están conversando, para poder yo entrar en esa conversación debo pedir permiso. Y esto también nos ayuda en la convivencia por lo siguiente, porque mis amados hermanos y amigos, no siempre voy a estar disponible cuando usted me pide porque estoy en otra cosa. Entonces hay un grado en el cual vi que el pastor estaba ocupado. No le voy a decir esto ahora porque él le está saludando. No puedo dar un consejo en ese momento, pero en otro sí. Y entonces, esto, si lo entendemos, usted no se resentirá si un día usted llega a decirme algo y yo estoy en otro, ahorita no puedo, ¿verdad? Pero no es que no hay la disposición, es que no es el momento. Nosotros tenemos aquí un espacio de culto y muy poquito rato para saludarnos y ya todo el mundo va y que se viene la microbús y etcétera. Entonces, todo eso es amabilidad. Así como enseñamos a los niños las palabras mágicas, les decimos, por favor y gracias. Y los grandes no las dicen. Interrumpen y no agradecen y no piden por favor. Pero mucho más que esto, qué tremenda es la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos lleve a esto. De todo nos habla la palabra de Dios, de todas las áreas de nuestra vida tiene algo que decirnos. Y si no lo está diciendo, posiblemente hay deficiencias en nosotros. Y las deficiencias es falta entonces de amabilidad. Tenemos entonces que cuidarnos en lo que decimos, no solamente en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Porque ese por favor y gracias también se pueden decir con mal modo y ya no sirve. Con permiso. Y la persona pasa y empuja al que estaba allá. Ese con permiso no valió para nada. El que pide con permiso se espera que le den el permiso. ¿Sí? Esto es para la convivencia, pero miren, la Biblia nos dice que es requerido de nosotros. Es que el cristianismo de hoy en día es solo ciertos conceptos, ciertas emociones, y mi Jesús, y yo amo, y cantar y brincar, y la vida no ha cambiado. Su trato para con su prójimo, y su prójimo es los que están cerca, empezando por su familia y todos los demás. El que sigue es es generosidad. Generosidad o liberalidad es esa disposición de dar, pero no dar mezquinamente. En Deuteronomio 15, 7 y 8, yo no lo voy a leer ahora, pero porque hay bastantes citas, pero ¿cuánto se nos dice? Piense en el necesitado. Y hace 8 días en la lectura estábamos viendo, ¿verdad? En Deuteronomio 24, que los que tenían cosechas, sembrados, tenían que pensar en el pobre y en el necesitado. Y dice, no rebusque, y lo que se cae no lo junte, déjelo para el pobre. Pero no solo eso, debemos dar liberalmente. Es decir, tener disposición de ayudar. Y esta indisposición que hay en algunos que nunca pueden dar, porque no tienen. Es muy peligrosa, porque la Biblia nos dice que cada uno dé proporcionalmente. Usted tiene poco, puede dar poco, puede dar poquito porque tiene poco, pero no hay excusa de no dar.
Porque el que definitivamente dice, yo no doy nada porque no tengo nada, ¿qué está diciendo? Está diciendo, Dios a mí no me ha dado nada, por eso no puedo dar. No, debe haber un corazón generoso. Y Cristo nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. La gentileza incluye entonces dar. Y no solamente dar cuando nos sobra. Y hay gente así es como da, de lo que sobra. No, tenemos que dar con disposición de corazón. Y también damos con una cierta motivación que es para Dios. No es buscando recibir algo a cambio como enseñan los falsos maestros. De y Dios le va a responder dándole yo no sé cuánto más. Y pura avaricia. Damos de corazón porque ya Él nos ha dado todo. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo. El siguiente es caridad. Esa palabra a veces la gente no la quiere usar precisamente por eso, porque la asocian solo como con dar limosna, pero no, caridad es dar. Y nosotros no solo podemos dar dinero o cosas materiales, damos cariño, damos el tiempo nuestro para escuchar a alguien. Tener ese tiempo y darlo, usted está siendo caritativo con su hermano. Tome tiempo, escúchele, dele un momentito. Dele de su tiempo, dele de sus energías. Usted dice, porque estoy tan cansado. Sí, pero por amor, dele un espacio a otro. Eso es caridad. La mansedumbre está descrita en Mateo 11:29, donde Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y como ya se lo esperan los que han pasado con esto conmigo, mi ejemplo es siempre el mismo, porque es el más útil y fácil de entender. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Cómo sé si soy manso? Compárese usted con un animal manso. El animal manso, usted lo puede acariciar, usted puede acercar a él y él no huye ni lo ataca. El no manso huye o bien lo ataca. Bueno, eso describe exactamente al que no tiene mansedumbre. Tiene una manera de ser que la gente duda si acercarse a saludar o no, porque con su semblante está diciendo, no quiero que me hablen. Yo oía algo muy triste, de eso desde hace muchos años, que en Europa las personas en los trenes o en los autobuses procuran ir con un libro para leer como diciendo, ni se le ocurre hablarme, yo estoy leyendo. Y esa era la razón. No quieren socializar con nadie ni hablar con nadie. Ahora, hay algunas personas que no lo hacen, no es porque no quieren, es que son tímidos, eso es otra cosa diferente. Pero esa disposición, tiene que haber mansedumbre, que la gente pueda sentir que a usted se le pueden acercar. Y en ese pasaje de Mateo 11:29, Cristo dice el resultado. Y nosotros podemos ver entonces que no tenemos mansedumbre si no tenemos ese resultado. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Por eso es que hay el estrés. No hay descanso para el alma. La siguiente característica es la magnanimidad. Esa es una característica bien interesante. Magnanimidad está formado por magno y ánimo, es decir, de un ánimo elevado. Cuando Cristo se aparece a sus discípulos que iban en la barca y vino una gran tempestad, y Él viene caminando sobre las aguas y ellos están muertos del miedo, Él les dice, tened ánimo. Entonces, una persona magnánima tiene en sí mismo un ánimo elevado y le infunde a otros un buen ánimo. Pregunta, cuando usted ha tenido una conversación con alguien o alguien se le acerca, esa persona puede irse pensando, ¿qué pasó con esa conversación? ¿Fue útil? ¿Me sentí mejor después de haber hablado con ese hermano? ¿Fue provechosa o no? Cada vez que hablo con esta persona, solo se habla de cosas vanas, de cosas tristes, de cosas malas. O hay en esa conversación un deseo mutuo de levantar el ánimo del otro.
Y de elevarlo no solo en las cosas de esta vida, sino espiritualmente. Me sentí bien, mi hermano me dijo que va a orar por mí y que ha estado orando por mí, que me comprendió, me escuchó. Ni siquiera tiene que estarme dando consejos, escuchar a veces es lo que se necesita. Ahora yo sé, y todo esto lo tenemos que llevar a la realidad. ¿Por qué es que no es así? ¿Por qué es que no es esta la norma del trato entre las personas? Por causa del pecado. ¿Cuántas veces alguien ha confiado en su amigo, su amiga, familiar, y la confianza ha sido traicionada? ¿Cuántas veces alguien que contó su situación, que era para que ese hermano supiera, se da cuenta que muchos otros también ya la conocen? ¿Y cómo? ¿Cómo se llegaron a darse cuenta? Alguien soltó su lengua y dijo lo que no debía decir. Y en esto, hermanos, Dios nos libre de traicionar la confianza que otros. Si alguien le comenta algo a usted con confianza, nunca usted debe repetir sin autorización lo que se le dijo. Porque precisamente por eso es que cosechamos esto, esta desconfianza generalizada. Pero el que es gentil va a ser magnánimo y bondadoso. La bondad es fruto del Espíritu Santo. Los conocemos entre esas 9 virtudes del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Es parte, es decir, no es opcional, debe haber en nosotros un corazón bondadoso. ¿Qué significa? Es ese deseo siempre de hacer el bien y de hacer el bien a todos. Y aquí es donde vamos complicando las cosas, porque aquí dice en la carta que estamos estudiando: vuestra gentileza sea conocida de todos, por todos los hombres, de toda la gente. Porque tratar bien a los que nos tratan no es tan difícil, pero aquí dice a todos. Y pensemos entonces: sea conocida, vuestra gentileza sea conocida. Es algo que es notorio. ¿Qué es lo que la gente puede ver en usted? Miren, los enemigos del cristianismo, aunque nos odien y nos digan lo que sea, en el fondo ellos deben poder ver en nosotros amor y gentileza. Nosotros sabemos cómo es la vida cristiana. Aquí estamos luchando, no somos perfectos, estamos luchando, clamando al Señor. Pero eso el mundo debe verlo, que nosotros somos personas sinceras, que no nos estamos creyendo mejores que los demás, que no estamos tratando de imponernos, sino que nosotros lo que queremos es compartir el amor de Cristo. Todo esto que estamos hablando implica lo que, como les decía, lo que hablamos, y no solo es las palabras que usamos, sino cómo las usamos, nuestro carácter, nuestras costumbres, nuestra manera de hacer las cosas. Yo lo que les quiero decir es esto: mire, el impío, el inconverso siempre va a poner esta excusa para no ir a la iglesia y para rechazar el cristianismo. Si yo conozco unos que dicen que son cristianos y viera cómo son, esa es una excusa del mundo, no es válida, porque él conocerá a cristianos que sí dan un buen testimonio y a esos no los ve al cristiano que tiene un testimonio malo o que ha manchado su testimonio. Así que eso es una excusa inválida. Pero nosotros, nuestro deseo debe ser que tengan ellos razones inválidas. Si quieren pensar mal de nosotros, no, nosotros tenemos que ser gentiles con todas las personas. Quisiera leer Mateo 5, 46, 47 para que vean cómo se complica esto. Mateo 5, 46, 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y aquí gentiles es otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí,
ser amigo y ser buena gente con los que son buena gente conmigo, no se necesita ser cristiano para eso, ni ocupa usted el Espíritu Santo. Pero es precisamente ser gentil con todos para lo que nosotros nos vamos a enfrentar al decir, ¿cómo hago? Porque no me sale, no quisiera. Pero ahí vemos cuánto necesitamos de Cristo, la llenura de su Espíritu Santo. Miren, esto que dice Cristo aquí es muy serio y es la verdad. Mire, hasta el peor pecador y el más malvado de los narcotraficantes o de lo que sea, con los suyos él es buena gente. Eso no se ocupa de ser cristiano para hacer así. Con todos. Vamos a hacer el esfuerzo de quitar esa mentalidad mundana que es yo soy amigo del que me trata bien y el que no, que se olvide de mí. Eso es del mundo. Así vive el mundo, pero nosotros no. Y tenemos una cosa aún más difícil de tratar y que duele al corazón. Reconocer esta realidad que nosotros como pastores la vivimos y sabemos que existe. Y es gente creyente que son excelentes con mucha gente afuera y hasta con los hermanos aquí, pero en su propia casa no son ni practican la amabilidad ni la gentileza. ¿Por qué usted puede ser tan paciente con el otro y con el compañero y con el jefe, pero con su esposa no? O al revés, ¿por qué usted sí aprecia lo que el otro hace y lo que el otro hace, pero lo que su esposo hace no lo aprecia? Ahora sí, llegamos a ese punto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros hemos olvidado que la vida cristiana, como decía el pastor Randar ahora, es una guerra. Y el enemigo quiere que nosotros confundamos. Y él nos quiere poner a pelear con aquellos a los que deberíamos amar más. Tenemos que dar esta batalla. Primera Tesalonicenses 5:14, habíamos leído antes, sed pacientes para con todos. Vuelvo a decirle, ¿por qué con su jefe si es paciente? O con su compañero de trabajo a ese le aguanta, pero a su esposo o a su esposa no le aguanta nada, o a sus hijos. No está bien. Cuando dice vuestra gentileza sea conocida de todos, es de todos, empezando por su familia. Su familia debe saber que usted los ama, que les tiene cariño, que hace las cosas de corazón para ellos, que piensa primero en el bien de ellos. Hay algo en nuestro corazón y sobre todo surge ahí cuando hemos sido lastimados o tratados injustamente y es nuestro deseo de venganza. Eso está ahí. Pero Romanos 10, 12, 9, el apóstol Pablo nos recuerda esto. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Vamos a ver, ya casi llegó, no, es 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es el Señor el que lo dice, pero no le creemos. Y usted comienza a ver cómo usted hace para desquitarse. Déjelo al Señor. El Salmo 119, 154, cuánta esperanza nos da cuando nosotros nos sintamos injustamente tratados. Dice el salmista, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Esta oración, cuando usted de veras alguien le trate injustamente y hable mal de usted y le menosprecie, ore estas palabras. Porque si usted se va y se defiende por usted mismo, movido por el enojo, usted va a hacer un gran problema. Pero si usted va al Dios que todo lo vio, y si de veras usted es inocente, porque si usted se ganó eso por su mal proceder, ya es diferente. Pero si usted sabe que usted es inocente, que usted ha hecho todo de la mejor manera posible, órele esto al Señor, defiende mi causa. Hermanos, yo les puedo dar testimonio que yo he orado esto, y Dios lo hizo. Porque no tenía manera de defenderme.
Las cosas que decían, las decían, ¿y qué? ¿Qué voy a hacer yo? No puedo ir uno por uno a decirles, no fue así, no fue así. Dios lo sabe. Pero Dios responde, hermanos. Miren, cuando nosotros creemos estas cosas, ¿saben que Dios nos ayuda a qué? A que dejamos de temerle a los hombres. Ya no le tenemos temor a los hombres, porque sabemos que Dios está sobre todo y que Él va a tomar cartas en el asunto eventualmente. Habíamos leído recientemente en Mateo 24, 12 y 13, algo muy serio que nos lo vuelve el Señor a llamar la atención, porque Jesús le dijo a sus discípulos, y por haberse multiplicado la maldad, ¿se ha multiplicado o no? ¿Y qué es lo que ocurre con esa multiplicación de maldad, de gente malagradecida, ingrata, de gente mala? El amor de muchos se enfriará. Hombres que dicen ser siervos de Cristo y son siervos de sí mismos, que andan tras la avaricia, que han traído tanto dolor. Inmoralidades que han hecho supuestos hombres de Dios. Miren, todo eso daña el corazón y el alma de los cristianos. Esa es la maldad que incrementó y ha hecho que el amor de muchos se enfríe. Pero la Biblia dice, más el que persevere. Es seguido de eso. Yo no puedo sacar ese versículo, más el que persevere hasta el fin ese será salvo, como si no entendiera de qué estaba hablando Cristo cuando dijo, más el que persevere. Estaba hablando del amor, de que en algunos se les acabó, se les gastó la cuerda. No. Creyentes en Jesucristo, de Cristo mismo y por su Santo Espíritu, tendremos las fuerzas para perseverar en amor y seguir amando, aunque algunos no recibieron ese amor apropiadamente. Después de una enseñanza como esta, lo más fácil es o taparse los oídos y hacerse que no oí, pero pudiera ser que el Espíritu Santo abra sus oídos y le haga ver, esto tiene que ver algo, ¿por qué usted es como es? Porque mire, nosotros fácilmente denunciamos los pecados que otro tenga, pero somos ciegos a nuestros propios pecados. Vuelvo a decir eso, fácilmente nos damos cuenta de los pecados de otros y los denunciamos, pero los nuestros, somos ciegos a ellos. Solo Dios puede ayudarnos a vencer esto. Todo esto que hemos estado hablando es de conducta. Y al llegar a esto que estamos hablando de cómo tratarnos, de conducta, podría malentenderse que el cristianismo es una religión de obras, es de pórtese bien, sea bueno, haga esto. No. Si usted trata de vivir así sin tener a Cristo, se le va a hacer una tarea imposible. No. Y hay otras personas que pasan ahí como compensando. Hice esto malo, entonces voy a hacer algo bueno para tratar de compensar. Así no funciona. No hay nada que podamos hacer para compensar el mal que hemos hecho. No hay nada. La deuda que nosotros tenemos con Dios es impagable, no la podemos pagar. Pero si usted confía en Jesucristo, y eso es lo otro que dice, para terminar, Filipenses, eso es lo que dice. ¿Cómo es que termina esta exhortación el apóstol diciéndole, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca? Es interesante que pusiera esto, pero lo puso en griego, no como se usaba. Había una frase para el Señor viene que se llama Maranata. Él la ha usado en otras partes, el apóstol Pablo, pero aquí no usó esa palabra Maranata. Entonces es más probable que no esté hablando de que el Señor viene, lo cual es cierto, que Él va a regresar, sino el Señor está cerca, dice, miren, Dios está viendo lo que ustedes hacen, Dios está ahí. Hoy en la tarde, ojalá muchos puedan venir a esa predicación. El pastor va a predicar de lo que está en Mateo sobre el corazón. Y ese es el gran problema de todo. Del corazón. Nosotros queremos culpar a la sociedad, es que yo crecí en un hogar disfuncional, es que mi maestra era malísima y me pegó una vez y entonces, lo que sea. Alguien tiene la culpa de todo lo malo que yo hago hoy.
Pero la Biblia dice que es del corazón del hombre de donde surge todo lo malo. Porque el corazón está contaminado de pecado. Y mientras usted no trate su problema de pecado con Dios. Por eso ahora quería cantar eso. Hay un día en el que Él viene y usted debe sentirse como ese leproso que le dijo a Cristo: si quieres puedes limpiarme. Y miren la frase. Él se acerca a Jesucristo nuestro Señor, no exigiéndole nada, sabiendo que Él no merece nada y que Cristo puede pasar adelante y no tiene por qué. Pero Él dice: Jesús, ¿cómo responde? Quiero, sé limpio. Y hoy esas palabras de Cristo son para nosotros. Quiero, Él quiere limpiarnos, vayamos a Él que nos limpie de todo esto que está aquí adentro y que se manifiesta. Porque lo que nosotros somos externamente, lo que decimos y lo que hacemos simplemente es una manifestación de lo que está aquí adentro. Por eso Jesús dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso a mí me preocupa mucho cuando oigo gente que solo de fútbol habla. Eso es un deporte, está bien, es un entretenimiento, pero no puede ser parece que es su meta en la vida. No se puede perder. Es más, y ahí es donde se ve, entre un culto y el partido. Y así cualquier otra cosa, de lo que abunda aquí usted va a hablar. Por eso un cristiano verdadero no tarda mucho en una conversación y algo dice que tiene que ver con Dios, con Cristo, con la salvación. El Señor está cerca, significa eso. Él nos ve, Él está alrededor. Esta frase también, el Señor está cerca, me recuerda a dos profetas que usaron mucho esta frase. Y los dos profetas fueron Elías y Eliseo. Otros no recuerdo que la usaran de esta manera. Cuando ellos iban a hablar decían así: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eso es tremendo. Porque Dios está en todas partes, todos lo sabemos, es omnipresente. Pero cuando ellos dicen: vive Jehová en cuya presencia estoy, es decir, yo camino consciente de que Él ve lo que yo digo y ve lo que yo hago. Por eso puedo hablar con sinceridad. Él está entonces con nosotros. Y lo prometió. Mateo 28:20 nos dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que ser más conscientes de su presencia. Hay una frase en latín que usaban algunos diciendo: hay que vivir, decían, coram Deo. Es el rostro de Dios. El rostro de Dios presente en mí, donde quiera que voy, a donde quiera que voy, Él está ahí. Y si es así, se cumplirá a nosotros lo que dice 1 Juan 2:6. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál es la esperanza? Que Él volverá. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces leemos: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Por qué van a conocer todos? ¿Por qué tengo? Porque Él está cerca y quiero agradarle. Él que me salvó y me limpió va a volver y yo quiero estar de su lado cuando Él regrese. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, clamamos a ti en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Reconociendo que muchas de las cosas que hoy hemos hablado no es lo que caracteriza nuestro trato para con los demás. Por eso es que te pedimos perdón individualmente y como iglesia. Perdónanos cuando no hemos sido amables y gentiles, cuando no hemos sabido ser perdonadores, cuando hemos sido egoístas y mezquinos, cuando hemos pensado más en nosotros mismos que en los demás. Perdónanos por no haber seguido el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque tú nos has despertado la conciencia y porque tú nos hablas esto por amor, porque quieres hacer de nosotros gente
que lleve tu nombre en alto, que no nos avergonzamos de hablar de Jesucristo, porque somos sus seguidores fieles. Y ruego una vez más por aquellos que pueden estar aquí, pero que no han sido limpiados de sus pecados por la sangre del Cordero de Dios. Hazlo, mi Dios, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.